Hola, buenos días. Mi nombre es Neila González, soy residente de primer año de anestesiología y el tema que les vengo a hablar el día de hoy es anestesia para pacientes con estómago lleno, un tema muy importante para el día a día en nuestra práctica clínica. Para comenzar, es importante tener bien en claro lo que es la definición de el estómago lleno. Es la condición clínica caracterizada por un aumento en el volumen gástrico mayor a 0,4 cc por kilogramo de peso y asociada a un pH menor a 2,51, que pone en riesgo la vía aérea para un episodio potencial de aspiración que ocurre o puede ocurrir cuando se tiene uno o más de los siguientes factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo vamos a encontrar las patologías que comprenden el concepto de estómago lleno y sus causas. Tenemos principalmente, encabezando esta lista, todo procedimiento quirúrgico o anestésico urgente, ayuno fuera de las recomendaciones establecidas, incertidumbre sobre la hora de la última ingestión de alimentos, paciente traumatizado, en caso de un trauma leve, si no cumple las condiciones de ayuno, y en caso de un trauma moderado o grave, aún cumpliendo el tiempo de ayuno. Patología intraabdominal aguda, incompetencia del esfínter esofágico inferior. Entre estas vamos a tener reflujo gastroesofágico, trastorno de motilidad esofágica, hernia hiatal y enfermedad ácido péptica. Aumento de la presión intraabdominal como hilo paralítico, obstructivo y obesidad. Incompetencia de los reflejos protectores laringeos por depresión del estado de conciencia, puede ser farmacológica, traumática, metabólica, tóxica, neurológica. Diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia renal crónica, dolor agudo y uso de opioides, enfermedad neuromuscular y parálisis cerebral y sepsis. En cuanto a las características fisiológicas del estómago lleno, la aspiración de una cantidad significativa de líquido gástrico al pulmón determina insuficiencia respiratoria aguda, independientemente de las características del aspirado. Si el líquido tiene un pH mayor a 2,5, es isotónico y no contiene partículas, el paciente se puede recuperar rápidamente. Esta recuperación puede ser entre unas 24 y 48 horas después de la ingesta. La aspiración de contenido ácido conlleva a destrucción del alveolo capilar, congestión capilar, edema intersticial, hemorragia intraalveolar, inflamación mediada por neutrófilos, hipertensión pulmonar por vasoconstricción hipóxica, hipovolemia, hipotensión por la injuria pulmonar. La aspiración de partículas mayores puede producir obstrucción y ser vehículo de infecciones, puede producir reacción de cuerpo extraño con formación de granulomas y fibrosis. Junto con el contenido gástrico puede haber sangre, piezas dentales o prótesis. Las grandes aspiraciones producen inmediatamente alteraciones de la oxigenación y ventilación, que se comportaría como un casi ahogamiento, independientemente de la composición de las mismas. En un alto porcentaje de casos, la clínica es silente, además de observarse el contenido gástrico en la faringe. Aparecen inmediatamente síntomas como tos, taquicardia, disminución de la pulsioximetría, cianosis, hipoxemia, shock, alteraciones de la auscultación como sibilancias, roncos y estertores, alteraciones de los gases sanguíneos. Vamos a encontrar una disminución del PO2, alteración de hallazgos radiológicos como edema pulmonar y desarrollo de un síndrome de estrés respiratorio agudo. La aspiración pulmonar es el paso de material desde la faringe a la tráquea y los pulmones. Este material puede provenir del estómago, esófago, boca o nariz. En el primer caso, el contenido gástrico tiene que pasar desde el estómago hacia el esófago y la faringe a través del esfínter esofágico inferior. Si en el momento la laringe es incompetente, se produce la aspiración. El esfínter esofágico inferior es, por lo tanto, un mecanismo protector. Es competente si la presión intragástrica es menor a 20 centímetros de agua. La tos o un esfuerzo pueden provocar presiones intragástricas de más de 60 centímetros de agua. También se puede aumentar la presión intragástrica, por ejemplo, si se fuerza la entrada de aire en el estómago, ventilando a presión positiva con mascarilla. El material aspirado puede ser sólido, comida, cuerpo extraño o líquido, sangre o contenido gastrointestinal. La aspiración del contenido gástrico puede producirse por un mecanismo activo como el vómito o pasivo como la regurgitación. Ok, continuamos con el síndrome de Mendelssohn. Es una presentación poco frecuente pero de consecuencias devastadoras. Consiste en el paso o la aspiración de contenido gástrico ácido hacia los pulmones.
causando una lesión pulmonar aguda que se comporta como una neumonitis química por el paso de sustancias tóxicas a las vías respiratorias inferiores. Mendelssohn lo describió por primera vez en 1946, quien reportó 66 casos de pacientes obstétricas en las cuales durante el parto vaginal bajo anestesia general se presentó una aspiración broncopulmonar con aspiración de contenido gástrico. Esto también se evidencia en pacientes con enfermedades o trastornos neurodegenerativos. La aspiración de líquido gástrico necesario para que el síndrome se presente debe cumplir las siguientes condiciones. Aspiración de contenido gástrico mayor a 25 ml acompañado de un pH menor de 2.5. Estas condiciones dan lugar a un cuadro clínico caracterizado por hipoxemia, cianosis, taquipnea, taquicardia, atelectasias y dificultad respiratoria debido al edema agudo de pulmón y necrosis. El factor principal predisponente para la aspiración es la disminución del nivel de conciencia, por lo que los episodios de aspiración son frecuentes en pacientes ingresados a unidad de cuidados intensivos, agravando el cuadro patológico de base con posibles consecuencias graves. La neumonía por broncoaspiración es una complicación relativamente frecuente en pacientes que se encuentran bajo el estado de embriaguez. La incompetencia del esfínter esofágico inferior también predispone a un mayor riesgo de regurgitación y broncoaspiración. La neumonía aspirativa fue descrita en pacientes con trastornos neurodegenerativos. La prevalencia es mayor a medida que aumenta la edad, dando una importante morbimortalidad. La enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica o traumatismo craneoencefálico son las afecciones neurodegenerativas que se destacan. Continuamos con la neumonía por broncoaspiración. La neumonía por aspiración se produce por la inhalación de contenido orofaringio hacia las vías respiratorias inferiores, que da lugar a una lesión pulmonar y a la infección bacteriana resultante. Suele ocurrir en pacientes con alteración del estado mental que tienen un reflejo nauseoso o de dilución deteriorada. La bacteriología y la presentación de la neumonía por broncoaspiración ha cambiado en las últimas 5 décadas. Estudios más antiguos caracterizaron un síndrome pleuropulmonar anaerobio con neumonía necrosante, esputo putrefacto y formación de abscesos a causa de la presencia de bacterias anaerobias. Las bibliografías más recientes nos sugieren que la neumonía por aspiración causada por bacterias anaerobias es menos frecuente de lo que se pensaba anteriormente y a menudo no es distinta de la neumonía causada por bacterias aerobias. Existe un debate sobre si la neumonía por broncoaspiración representa una entidad distinta de la neumonía típica o si es uno de los extremos del espectro de los síndromes de neumonía. No existe una definición que distinga a los pacientes con neumonía por broncoaspiración de los que padecen una neumonía típica. La neumonía típica también se puede dar por microaspiración del contenido oro-nasofaringio y se puede presentar con una microbiología y una evolución clínica similar a los de la neumonía por aspiración. Además, requiere de un tratamiento similar. Llegamos al punto más importante de la discusión, ya que a continuación les voy a hablar sobre el manejo anestésico de un paciente con estómago lleno. Principalmente tenemos que tener en cuenta unas medidas previas al momento de la intubación. En algunas situaciones se nos plantean como emergencias indicaciones quirúrgicas que no lo son tanto y que debemos valorar adecuadamente. En cuanto a la cirugía programada, no parece necesario un ayuno tan prolongado como habitualmente se exige y está comprobado en pacientes que desayunan una tostada o una taza de café con leche o 100 mililitros de agua 2 horas antes de la cirugía tienen el mismo volumen y pH gástrico que los que ayunan un periodo mayor. También tenemos que tener en cuenta algunas técnicas regionales. Por supuesto, se deben tener todas las precauciones por si en algún momento fuese necesaria una intubación porque empeore la situación del paciente o porque sintiera alguna molestia. En cuanto a la reducción del volumen gástrico, hay varias medidas que podemos tomar con este fin. La sonda nasogástrica, que puede evacuar la mayor cantidad de contenido gástrico, aunque debemos tener en cuenta cuando se evacúa el contenido gástrico pudiera no ser eliminado por completo y no evitar el riesgo de aspiración. No existe otro criterio uniforme sobre si se debe permanecer colocada la sonda durante la inducción de la anestesia. Existen 2 escuelas que nos hablan sobre. Una supone una
uno supone que la sonda nasogástrica interfiere en la funcionalidad del esfínter esofágico inferior y disminuye la efectividad de la presión cricoidea y por tanto aumenta el riesgo de regurgitación. Y la otra cree que la sonda nasogástrica podía desviar en caso de vómito el contenido gástrico, con lo que no llegaría a la tráquea. El uso de fármacos antieméticos como la metoclopramida, aunque está discutida, ha demostrado su capacidad para aumentar el vaciado gástrico, aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y su efecto antiemético. Me aumenta el pH gástrico y también los antiácidos me ayudan, pero si no es particulado, la lesión se asemeja a la producida por el suero salino fisiológico. El uso de fármacos antihistamínicos reducen la secreción y disminuyen el volumen gástrico, aunque este último está muy cuestionado, incluso en los pacientes que han tomado líquido 2 a 3 horas antes del problema está en que se debe administrar de 60 a 90 minutos antes de la cirugía. Es conveniente combinar los antihistamínicos con la metoclopramida para obtener un mejor efecto. Ok, la preparación. Preparar todos los elementos necesarios estando en el servicio hospitalario y en tal caso que sea extrahospitalariamente, controlar que esté y que funcionen los elementos para la vía aérea: oxígeno, aspiración, accesos endovenosos, monitor, oximetría de pulso, bolsa, válvula, máscara, laringoscopio, control de luz, de ramas, pilas. Incluso literaturas nos describen que hay que tener unas pilas de repuesto, distintos tamaños de tubos endotraqueales, que no estén pinchado el balón inflable, mandril, personal que vaya a colaborar, todo elemento auxiliar para la oxigenación y para la permeabilización de la vía aérea. Tenemos que en situaciones intrahospitalarias tenemos que tener preparado el carro de vía aérea difícil. Tener siempre un plan B, tener listos todos los elementos adecuados para una vía aérea alternativa en caso que falle la intubación orotraqueal, como máscaras laríngeas, fast trash, set para cricotirodeotomía, set de ventilación, jens transtraqueal u otra. Es el plan en caso de fracaso de la vía aérea. La posición, tanto del operador como la del paciente. La posición de quien va a realizar la intubación detrás de la cabeza del paciente, colocarse alineado en la cabecera del paciente, revisar que dispongamos de un espacio adecuado para realizar las maniobras, valorar las líneas de la solución fisiológica, cabecera de la cama u otros objetos que puedan perturbar el actuar del operador. Posición del cuello y la cabeza del paciente. Literaturas nos describen que tiene que ser a 30 grados. El cuello en posición neutra y fijo con ayuda de un auxiliar en caso de trauma, y un cuello no hiperextendido en pacientes pediátricos. La preoxigenación. Con oxígeno a 100 litros de 3 a 5 minutos para optimizar su saturación en sangre antes de realizar la intubación orotraqueal, donde por unos segundos no se aportará oxígeno. Esto es un tema que diversas literaturas hacen hincapié, porque tenemos que tener garantizada una buena preoxigenación para poder hacer nuestras maniobras. La premedicación. Debemos medicar al paciente de efectos adversos que se generan con la intubación orotraqueal, dependiendo de las características del paciente, su patología y el efecto que se desea contrarrestar. Serán las drogas que utilizaremos, como lidocaína, atropina, fentanilo, son algunas de las drogas que se pueden utilizar para premedicar. En cuanto a la inducción, tenemos que usar tenemos una gama de fármacos que podemos usar, como propofol, etomidato, midazolam, fentanil, ketamina y relajantes neuromusculares como succinilcolina, becuronio, rocuronio, pancuronio. Tenemos que tener claro que para este tipo de pacientes debemos hacer una inducción de secuencia rápida. Presión cricoidea o maniobra de Selli. Después de que el paciente perdió la conciencia, a veces es necesaria para poder visualizar mejor el acceso laringio. Estando el paciente en decúbito dorsal, consiste en presionar el cartílago cricoides contra el esófago ligeramente hacia la derecha y arriba. Colocación del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal que utilizaremos en general tiene que ser número 7 para la mujer y número 8 para el hombre. Puede colocarse con o sin el mandril. Queda aproximadamente a 2 centímetros de la punta del tubo.
Muchas veces es conveniente doblarlo como en palo de hockey y sostenerlo con la mano derecha por arriba del balón para poder direccionarlo mejor. Secuencia de intubación: que no entre aire cuando oculto epigastrio y que ingrese adecuadamente en los campos pulmonares. Si dispongo, utilizar detector de CO2 y posteriormente realizar radiografía de tórax. Corroborar que el balón esté adecuadamente inflado y realizar maniobras de fijación de tubo para evitar desplazamiento y chequeo inmediato de signos vitales del paciente. Para continuar con la prevención y el tratamiento del síndrome de Mendelssohn y la neumonía por broncoaspiración, la prevención en estos casos es la mejor estrategia para la paciente, tanto obstétrica como un paciente de urgencia. Ante cualquier problema que pueda ocurrir en la práctica anestésica, la prevención perioperatoria de la broncoaspiración es mejor que la cura, sobre todo en pacientes embarazadas que por lo general presentan hernia hiatal con reflujo gastroesofágico, gastritis y obesidad. Es obvio que en una cirugía de urgencia real no se podrá llevar a cabo nada de esto. Antes de inducir la anestesia en una paciente de emergencia, puede reducirse el riesgo de la regurgitación y la aspiración pulmonar, aplicando las medidas siguientes en el preoperatorio. Darle bloqueadores de la bomba H2 como ranitidina u omeprazol para incrementar el pH a secretar endovenoso 45 minutos a 1 hora antes de la cirugía. No cambien el pH ácido del estómago. Elevar el pH del contenido gástrico, que siempre habrá más de 40 ml por estómago retencionista con antiácidos no particulados, citrato de sodio a 0.3 moles. No hay en algunos países, pero también tenemos otras opciones como sal de uva o alcacercer para incrementar un pH del jugo gástrico acumulado en el estómago. Vaciar el jugo gástrico y aumentar el tono del esfínter esofágico inferior con metoclopramida, usándola adecuadamente para no tener efectos colaterales indeseables, para reducir el peristaltismo y estimular el vaciamiento gástrico. Retrasar la cirugía si es posible cuando la paciente no tenga un ayuno adecuado. En paciente embarazada con riesgo de aspiración, la inducción anestésica debe efectuarse por medio de la intubación traqueal con técnica de secuencia rápida y oxigenación previa. En su inducción e intubación, la maniobra de presión glicoidea efectiva es la maniobra de Selig. Y esta se aplica para ocluir el esófago y prevenir la aspiración de contenido gástrico. Con todo lo anterior se disminuye la incidencia y gravedad de la aspiración pulmonar. Los fármacos a utilizar, tenemos los siguientes: ranitidina, que es un antagonista de la acción de la histamina en los receptores H2, que incrementa el pH gástrico basal sin aumentar el contenido gástrico. Reduce la concentración de iones de hidrógeno y su vida media es de 2 a 3 horas. La dosis recomendada es de 50 a 100 miligramos endovenosos o intramuscular 1 hora antes de la cirugía. Omeprazol, que es un besimidazol sustituido que inhibe la enzima gástrica trifosfatasa de la adenosina, ATPasa, hidrógeno y potasio, que media la producción de ácido clorhídrico en la célula parietal gástrica. Su vida media es de 0.3 a 2.25 horas y suprime el citocromo P54. El hidrocloruro de metoclopramida, antagonista del receptor de la dopamina. Sus acciones se producen en 2 niveles centrales y en la zona quimiorreceptora, que eleva la presión del esfínter esofágico inferior y acelera el vaciamiento gástrico. Por acción central en el núcleo del tallo cerebral, que controla la motilidad gástrica, relaja el píloro e incrementa el tono del esfínter esofágico inferior. Es coayudante en el alivio de las náuseas y vómitos, y por su acción periférica disminuye la sensibilidad de los nervios viscerales a los impulsos eméticos locales. La dosis recomendada es de 0,15 a 0,3 miligramos por kilogramo de peso 1 hora antes de la cirugía, o 10 miligramos endovenosos en infusión. Su acción es breve y tiene como reacciones colaterales adversas el mareo, la inquietud, los movimientos musculares distónicos y reacciones extrapiramidales en el sistema nervioso central. La atropina antagoniza sus efectos de motilidad a nivel gástrico. También tenemos el ondansetron, que es un antagonista de la serotonina, empleado para prevenir náusea y vómitos. Su vida media es de 7.9 horas y se recomendó utilizar dosis de 4 miligramos en una sola dosis, y sus efectos colaterales adversos son cefalea y estreñimiento. Y también la literatura nos describe el uso de diazepam utilizando 15 miligramos para deprimir el reflujo de la dilución hasta 4 horas. Bueno, para darle fin a esta discusión, espero le haya servido de mucho este tema, y
Muchas gracias por su atención.